Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast El Camino del Mago. Los saluda Kumar Aguja. Me encuentro aquí en compañía de mi amigo Parvata Raja y como siempre, y tal vez muy a su pesar, nos acompaña nuestro guía Illa. Muchas gracias por acompañarnos, y ya como dicen. Y pues para continuar con nuestros episodios, hay un tema que ha salido y que nos gustaría entrar en profundidad con esto, ¿no? Hemos escuchado mucho de la metafísica popular, no la ciencia de la física, sino la metafísica espiritual tal vez. Y pues esta metafísica, tanto como otras cuestiones espirituales que están muy de moda, pues sabemos que como tal, sí parten de una investigación y de unos conceptos que son conocidos y eternos o reales de la enseñanza, pero ¿cómo está esto? ¿De qué lado está oculto? ¿De qué lado está abierto? ¿Por qué es tan popular? Y algo muy importante que no es algo sacado de la manga como otros libritos tal vez que venden en el supermercado, pero tiene su base bien fundamentada en libros antiguos, según hemos estudiado, nos has platicado, y viene de no de este siglo ni del anterior, sino de muchas generaciones, y me atrevería a decir, eras muy pasadas. Y sin embargo, hemos visto que ha resurgido, ¿no? Como que por temporadas en la historia se ha ido poniendo de moda. Como que vienen oleadas. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué viene y va? ¿Qué tal a todos? Miren, libros ocultos, libros con secretos han existido desde épocas muy remotas. Tenemos ahora el Kybalión. Poco se habla de que es parte de las tablas esmeraldinas. Tenemos a los libros de Enoch. Posteriormente vendrán las escrituras judeocristianas basadas claramente en la cábala filosófica. De ahí se han distorsionado algunos y otros han tratado de empatarlos. Podemos decir que se habla de los maestros ascendidos hasta hace no mucho tiempo, finales de 1800, cuando Morya Khan y Kutumilal Singh entrenan, por decirlo así, y dan a conocer sus secretos, apoyando a Madame Blavatsky, quien posteriormente redacta libros que el conjunto de grupo de los maestros más grandes Mahatmas en vida no lo autorizan y descartan y hacen a un lado a Morya y a Kutumi, pidiéndole a una alumna, la alumna base de la maestra, que es conocida por tantos libros que tiene. Annie Besant revuelve todos los libros por sugerencia del gran Mahatma en vida, por el impedimento de que estos secretos se conozcan. Posteriormente hay una disidencia hacia ella por Alice Blay, quien trata de enderezarlos. Y si lo logra, de ella nace posteriormente Geraldine Innocent. De esa escuela está Mark Prophet y por otro lado la escuela de Sudamérica de Connie Méndez. Cada una de ellas con su propia forma de ver las cosas. Lo que es importante es que Mark Prophet, al casarse con Elizabeth Clark Prophet, quien viene de una línea de ciencia cristiana, tratan de dar a entender a los santos conocidos como maestros ascendidos y reúnen de todas las religiones y tratan de identificar de todas las religiones y de diferentes épocas a aquellos que lograron su ascensión. Antes de que la humanidad tuviera la capacidad de hacer esto, quien dirigía por conceptos cósmicos y divinos a la humanidad eran los 7 arcángeles como 7 shohanes. Al momento que empieza la evolución de los humanos y a tomar cartas en el asunto, se empiezan a cambiar y a ser entregados las estafetas a personajes dignos de ello. Al poco tiempo ya se reúnen ya los maestros ascendidos, ya realmente maestros ascendidos de la tierra, como shohanes, y se reúnen todos ellos por Maestro Moryakarta, y creando la gran hermandad blanca en los cuadros etéricos. Sin embargo, estos siguen siendo regidos por el gran gobierno de Shambhala, dirigido por Buda Siddhartha Gautama como el gran maestro, porque a Buda le fue entregada esta misión, este puesto, por el mismísimo Sanat Kumara, quien fue el primer director y realmente el fundador de Shambhala. Es demasiada historia para hablarla
en estos tiempos. Me llevaría yo demasiadas pláticas para hablar de todo ello. Lo que es importante es que fueron maestros, seres que lograron su ascensión de épocas muy remotas. Incluso algunos de ellos se consideran que han llegado a la calidad de ser ángeles. Tenemos la forma de Enoch, que fue el primer ser ascendido que hubo en la humanidad, quien ya logró ahorita una situación de elevación espiritual a nivel del universo como un arcángel. Vamos a entender entonces que los maestros ascendidos han logrado hallar una unificación, pero con una línea muy recta, muy difícil. Siguen aceptando a personajes. Yo recuerdo el momento en el que fallece Juan Pablo II, recuerdo el momento en el que también logra la transición Madre Teresa de Calcuta. De hecho, hay un dictado en los anales de la Hermandad de la Luz de San Miguel Arcángel, cuando nos redactan en tiempo vivo, sí, como dicen ahora en las noticias, se transmite en vivo la ascensión de Teresa de Calcuta. Cobertura especial. Cobertura especial. Fue un día muy característico. Un día les leeré yo este dictado. Por ahí lo tenemos guardado. No significa entonces que solamente personajes de santidad como estos dos que he nombrado, también otras personalidades han logrado su ascensión. Y lo logran en base a ser iniciados. Los iniciados en la enseñanza, a lo que se le llama la ciencia de los maestros ascendidos, ellos saben, y es suficiente para ellos, que el camino es la montaña que hay que escalar. Les voy a decir en cuanto a muchas otras personas que han transgiversado todos estos caminos y enseñanzas, y a unos que son incrédulos o fanáticos de alguna religión, pues que se rían, no crean. A muchos de los que están escuchando ahora que quieren dudar, adelante. Otros me amenazarán, como ya ha habido en tiempos pasados, o me insulten o desprecien, y a otros tal vez que tienen miedo, y hasta otros salen aterrorizados y gritan: ¡blasfemo, pecador! Nunca me ha importado. Y aquí está increíble lo que nos platicas, porque de alguna manera el mensaje es que pues todo este conocimiento de estos iniciados pues se ha ido perpetuando en la historia, como dicen, ¿no? Para quien quiera escuchar, y que de alguna manera esto es algo que nunca termina, ¿no? Comentaba que al principio los chojanes eran los mismos arcángeles, sin embargo, pues también nos platica de figuras de este mismo siglo, contemporáneas a nosotros, que han logrado también alcanzar esos niveles. La ascensión no se le limita más que a aquellos que tienen los ojos cerrados, a aquellos que dudan en su forma de caminar. Mencionando la ascensión como algo, pues es una meta realmente. Recuerdo alguno de los temas estudiados en la antigüedad de nuestra enseñanza, que era la ascensión como meta en la vida, que realmente pues es como a lo que venimos, a lo que tenemos que aspirar realmente en esta vida. No importa si te mueres de 5, 10, 50 o 90 años, aparte de obviamente realizar pues tu crecimiento y desarrollo, ¿no? Nos van a preguntar, ¿cómo es que saben que ascendió la Madre Teresa? ¿Cómo es que saben de Juan Pablo? ¿Cómo es que Mark Prophet sabía quiénes eran los maestros? Tal vez más adelante podamos hablar de lo que significa ser el mensajero, los registros akáshicos y si nos permite. Lo que significa tener el manto de los mensajeros, que es otorgado única y directamente por ellos mismos. Así es como es la formación del iniciado. El iniciado tiene que llegar a ser un adepto primero y posteriormente, en base a la lucha, lograr una iniciación. Puedo yo decir que tal vez muchos lo logren, muchos no. Puedo decir que ahora cada día está más coartada la situación por los campos de oscuridad. Pensemos, ¿por qué el camino del mago? Porque me baso tal vez muy románticamente en mi maestro Saint Germain. Sabemos bien que Saint Germain es un personaje que logró su ascensión desde la época de la Atlántida. Él gobernó en Egipto. Él logró una serie de encarnaciones, incluso San José, conocido como el padre de Jesús el Cristo.
Él ha logrado una cantidad de encarnaciones muy necesarias y una cosa característica. Él todavía no termino bien de entender. Ha estado en posiciones clave en cada una de sus ascensiones, en cada una de sus reencarnaciones, y todas ellas como maestro ascendido. Ya era maestro ascendido cuando fue José, ya era maestro ascendido cuando gobernó Egipto, ya era maestro ascendido cuando la Atlántida. ¿Cuándo lo logró? No lo sé. Lo que es cierto es que en su encarnación como conde de Saint Germain, hijo del conde Rákóczi, que también es conocido como el maestro ascendido Mr. R o señor R, él pues se sabe mucho de que podía transmutar y precipitar brillantes, oro, compró el palacio de Saint Germain. Realmente, él no es el señor Saint Germain como tal. Él, por haber comprado el castillo de Saint Germain, se le conoce como el conde de Saint Germain. Pero él realmente es, o sería, el conde Rákóczi, heredero de su padre. Ahí es más como un título nobiliario, así como podemos identificar de lo que nos comenta que el término un ser ascendido y un maestro ascendido no son lo mismo. Exacto, no son lo mismo. Para lograr ser un maestro ascendido, hay que lograr primero tu ascensión y después, en base a los requisitos logrados y la necesidad que se tenga de ti en un puesto específico, regresarás a una encarnación siendo ya un ser ascendido. Y si logras pasar el proyecto, serás un maestro ascendido. De hecho, hablando y regresando al término de Saint Germain, que queda claro que sería conde Rákóczi, es un título nobiliario que se le conoce de esta manera. Él comete ciertos errores en algún momento de esta encarnación. Siendo maestro ascendido, Siendo maestro ascendido, pudo llegar a ser corrompido por el mismísimo Napoleón Bonaparte. Y por culpa de esta situación y apoyo, él pierde su ascensión. Ojo, maestro Saint Germain pierde su ascensión por ayudar o auspiciar al mismísimo Napoleón Bonaparte. Y gracias a su alma gemela, Lady Portia, quien le entrega su corazón violeta, él recupera el camino. Y eso no tiene nada que ver con que Lady Portia haya sido su enamorada en vida, ni que llama gemela signifique que encontraron a una persona con la que se quieren mucho, se entienden muy bien, o que simplemente tengan que estar encarnados en el mismo sitio. Así como ser ascendido o maestro ascendido no te hace un santo libre de fallas y de errores, ¿no? Y no te otorga la sabiduría eterna. O sea, no posees toda la información del universo. Puedes cometer una falla porque estás sometido a los campos que rigen la Tierra. Hay una gran anécdota de Maestro Saint Germain en el que él nos marca: soy lo que soy y llegué a lo que llegué gracias a que cometí 1.000.000 de errores. Por eso tuve 1.000.000 de posibilidades de entender y aprender de mis propios errores. No es malo esto de tener errores. Vemos a Lady Portia. ¿Dónde encontramos algo de información? ¿Recuerdan el mercader de Venecia de Shakespeare? Allí pueden entender un poquito quién se simula en una obra a Lady Portia. Y como nota, Shakespeare también, uno de los seudónimos o encarnación de Conde Rákóczi, maestro Saint Germain. Así es, el gran poeta, el gran zorro de zorros, como se le conoce actualmente, el argot metafísico, místico metafísico, sí, también es otra de sus encarnaciones, Shakespeare. Y entonces aquí es donde vemos a Lady Portia, es redondeada no directamente en esta obra de Shakespeare. Pero díganos un poquito más acerca de esta. Bueno, ya Saint Germain pierde su ascensión por la enseñanza que le brinda a Napoleón. Y bueno, se entiende que Napoleón es un iniciado en esta ciencia. Napoleón es un iniciado en la ciencia oscura. Se le conoce como el primer anticristo. Realmente hay que tener mucho cuidado con quién hablas y a quién auspicias, para que el mismísimo zorro de zorros cayera en su trampa. Cuidado. Estoy hablando de verdades que pasaron. Y no estamos hablando del diablo,
No hay que confundir al diablo con el anticristo, ni con Lucifer, ni situaciones que nos ha pintado la televisión o el cine. La religión misma. El patecabre con cuernitos de color rojo. Para lograr la ascensión hay cada vez menos iniciados reales. Tengo que descartar a todos los charlatanes y toda la gente que se dice estar en la línea y no lo es. Esto lo he platicado muchas veces. He recibido, como tal vez ahora, se ríen de mí, se ríen de la enseñanza, no quieren creer, que duden, que me amenacen, que insulten, que desprecien o tengan miedo. Si hablamos de la magia del camino del mago, es precisamente porque mi inspiración básica para la teoría cristal no solamente sale por las palabras de Kuthumi, mi maestro y mi guía personal, sino por el mismísimo Saint Germain. Mejor dicho, lo platicaremos tal vez en ciertos episodios. Esto es la búsqueda del verdadero alquimista, del llamado ocultista, que han transformado con la idea de metafísico. Hay que encontrar la esencia misma de la piedra filosofal. ¿Qué es? El elixir de la vida. ¿Cómo? ¿Y por qué no? Tal vez algún día nos divertamos platicando de la cuadratura del círculo o del secreto del movimiento continuo, o podemos empalmarlo con la ley de las supercuerdas y el conocimiento de Akasha, o tal vez podamos, y me encantaría por la teoría cristal, desvirtuar un poco los errores de la teoría del Big Bang. O sí, la gente dice que me he vuelto un poco loco al hacer esto. La forma en la que tenemos para desvirtuar esta magia o esta enseñanza es muy clara en estos días. Vamos a hacer una película, vamos a hacer un programa de televisión en el cual voy a tomar todos estos elementos que he encontrado en textos antiguos y los voy a plasmar a manera de burla. Así el momento en el que alguien me hable seriamente de ellos, voy a decir, es que eso lo sacó de la película de Harry Potter, eso lo sacó de los diarios de los vampiros. Todo eso está basado en enseñanzas reales, está basado en enseñanza y conocimiento muy antiguo que al no conocerlo, al no entenderlo, lo más fácil es, pues creo que burlarnos de ello y decirle tonto, loco o ignorante, como muchas veces han dicho. ¿Cómo es posible que tú, que tienes una formación científica, creas en esas cosas? Sin embargo, la realidad es otra. Pues mira, existen en la naturaleza, así como en el universo, una fuerza mucho más poderosa a la que le debemos de llamar el agente universal, cuya ley suprema es el equilibrio y cuya dirección nos encamina inmediatamente a percibir al gran arcano de la magia. Y si quieres podemos llamarle las leyes de la termodinámica, y por qué no traducirlo como la entropía cósmica de la situación cuántica, como la ley de la creación. Pues no estoy diciendo disparatado, que es la magnitud de la termodinámica misma que nos indica el grado del desorden molecular del universo, o sea, la ley misma de la evolución. Lo que está atrás de todo esto, que la creación en sí de una fuerza que no se puede ocupar, pero que sirve para transformar. En pocas palabras, o sea, la base misma de la precipitación alquímica, que sería lo que funde y lo que es fundido en el crisol. Creo que podemos irnos incluso un poco más lejos y llegar al año 2021, en donde las teorías más actuales de un filósofo físico tildado actualmente como loco, me refiero a Wolfram, un físico inglés que está tratando de empalmar la situación de esta enseñanza para tratar de entender la creación de la materia, que no es materia para él, porque para él la materia no existe, solamente existe lo que le rodea, en donde la idea falsa se le da valor por la idea real. O sea que el ambiente es lo que va a crear al elemento. El ambiente es lo que va a crear al elemento, y en el ambiente está la energía, que es la fuerza del agente universal, que es la entropía misma que crea el universo. Entonces son como las reglas o las leyes detrás de las reglas y las leyes que conocemos.
Lo que yo les he dicho anteriormente, lo que se llamaba mística o místico-metafísica, la física empieza a empalmar ciertas ideas y empiezan a iluminarse algunos cerebros en donde, en base a fórmulas, tal vez muy complicadas o muy sencillas, se están recurriendo a estas enseñanzas antiguas y están descubriendo nuevas cosas que se convierten ahora en leyes de la física cuántica y de algo aún todavía más grande. Nos está dando el código base de cómo está organizado el universo y todo lo que existe en él, así como nos lo planteaban en la película de Matrix, que en los años 90 todo el mundo decía, vivimos en la Matrix, todos estamos en Matrix, sin entender a lo mejor todo lo que estábamos diciendo. Cuando hablemos del tema de la Matrix, hablaremos del cúmulo de datos y enseñanzas que están perfectamente descritos en los libros de Dijon, en los arcanos anteriores y muy viejos de libros guardados que nos hablan de lo que es el Akasha, de lo que es la mente universal. En fin, les puedo decir que por lo pronto, si tenemos el conocimiento de este gran arcano, podemos ver que sí se puede cambiar el orden de las estaciones, podemos crear en la noche fenómenos que son del día, o permitir tal vez que el doble etéreo viaje a otros cuadros etéricos o astrales, dar a la palabra hablada un éxito o una repercusión, que puede ser buena o puede ser fatal, que por lo regular es fatal. Esta fuerza es la materia prima de la gran obra, es el cuerpo del Espíritu Santo, pero también es el cetro ardiente de Lucifer. Asimismo, es la Santa Cruz del Redentor, el azogue de los alquimistas. Resumiéndoles, es el FOAT, es la materia oscura de la astrofísica, la energía que todo lo compone y que todo embalsama y da su poder atómico. La materia, como la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma. En la magia le podemos llamar la clave de la bóveda del alquimista, mas ¿valdría la pena hacerlo aquí? Todo su tiempo, queridos físicos, teóricos, alquimistas y futuros magos. Entonces tenemos que estudiar física cuántica, tenemos que estudiar, física básica, elemental para empezar. Pues entender cómo funciona, ¿no? ¿Qué proponen y cómo se empalma? Creo que esa es la clave, ¿no? Para ver estas leyes detrás de las leyes. Y es increíble cómo podemos ver que, pues, extremos aparentemente opuestos de las creencias, pues, antiguas de la gente que se pueden menospreciar por muchos argumentos, se van empalmando con las ciencias más estrictas, ¿no? Y las metodologías más estrictos nuevamente, que no aceptan ninguna suposición. Entonces, el librito de 5 pesos que me compré en el metro de metafísica creo que ya no me va a servir de mucho. Pues va a estar bueno para tu viaje del metro, pero creo que nada más. Por todo el tiempo que ya hemos estado hablando de esto, que la verdad no tiene fin, pues llegamos al final de nuestro episodio y agradecemos mucho que nos hayan acompañado hasta aquí. Les invitamos nuevamente a buscarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, El Camino del Mago, así como el hashtag en Twitter nuevamente. Y pues interactúen, hemos recibido muchas preguntas y pues si ustedes tienen algo que comentar, pues con mucho gusto lo leeremos y si cabe en estos episodios lo platicaremos aquí. Muchas gracias.